¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra sesión mensual de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos el gusto de que nuestra subcoordinadora, Laura América Huizar Pico, está, como siempre, organizando tras bambalinas la presente sesión y el día de hoy no está a cuadro. Y por otro lado, tenemos como invitada especial a la licenciada Valeria Ortiz Rubio Anzorena, a la cual agradecemos muchísimo su presencia. Y el día de hoy vamos a platicar, seguimos con nuestros temas de derecho familiar y la defensa de la niñez. Y el día de hoy entonces tenemos preparado el tema de alienación parental y sus retos jurisdiccionales. La licenciada Ortiz Rubio es abogada con diversos estudios, diplomados y estudios de posgrados, y lo más importante es que es una conferencista habitual en materia familiar, principalmente en estas cuestiones de alienación parental. Posiblemente son 4 o 5 abogados, abogadas, especialistas en esta materia que han entrado hasta el fondo de esta cuestión de alienación parental, entre ellos principalmente la licenciada Ortiz Rubio, a la cual, insisto, le agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Y esta alienación parental, el famoso SAP, que antes era un síndrome de alienación parental, durante mucho tiempo se estuvo manejando y estuvo regulado, y hace algunos años desapareció en el Código Civil. Y esto nos ha traído alguna controversia sobre si la derogación de esta figura como síndrome de alienación parental, si nos permite continuar invocándola para efectos de juicios familiares, o ya no es posible hacerlo, pero seguramente nuestra invitada el día de hoy nos platicará al respecto. Abogada, muchas gracias por tu presencia, muy gentil, y tú que eres miembro de la barra y que eres conferencista habitual, no solamente en la barra, sino en general, pues adelante, todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, adelante. Muchas gracias, Ignacio. Un placer estar con ustedes. Es un honor para mí participar, y pues con un tema que realmente me apasiona profundamente, que es la alienación parental, pero sobre todo por el interés superior de los menores. Les quiero contar un poquito, aparte de la linda presentación que hiciste, que efectivamente soy especialista únicamente en derecho de familia. Soy miembro fundadora de una asociación que se llama Para Ti, en la cual nos dedicamos a ayudar a padres y madres que están separados de sus hijos por precisamente este tema que tú mencionas, que es el SAP, que es una cuestión tan interesante pero tan perjudicial para todos los menores involucrados en estos procesos, lo cual me ha dado una amplia experiencia de ver cómo se genera o cuál es el impacto psicológico, emocional, tanto para los niños como para los padres, inclusive en la familia extendida, como los abuelos, los maternos, tíos, los sobrinos, que de pronto dejan de ver aquel primito o primita que estaban acostumbrados y de repente pues dejan de existir en el sistema familiar. Me ha dado esta oportunidad de verme mucho en esta parte también, de ver qué pasa con la legislación, para poder ayudar a que sea más práctico ya en nuestro funcionamiento como litigantes, como postulantes, y ir con un granito de arena para que estas leyes mejoren y que sea mejor la práctica para nosotros en la defensa de los menores ya en un tribunal de familia, en un juzgado. Nuestro tema es qué pasa con estas problemáticas ya dentro del sistema judicial, cuáles son los retos que nos enfrentamos, tanto las familias como nosotros, los defensores de los niños, y pues está la figura tan importante de jueces y magistrados en materia familiar. De entrada, creo que la parte psicológica de este tema, pues todos lo sabemos perfectamente que es la manipulación de la conciencia de los menores, que se hacen a través de diferentes miembros de la familia, como puede ser el papá, puede ser la mamá,
pueden ser la familia extendida que acabo de mencionar, como pueden ser los abuelos, los tíos, inclusive los primos, y también una figura bien importante que luego no mencionamos, que son las nanas al cuidado de estos menores, que son pagados o por el papá o por la mamá, y pues con esa misma paga, pues quieren también manipular para que a través de ella manipulen esta conciencia del pequeñito. Antes de estas personas, ahora el derecho de costumbre nos ha hecho saber que también son temas principales y personas involucradas que también deben de ser tomadas en cuenta durante el proceso del juicio, inclusive como parte de los testigos. Independientemente de esta parte psicológica, que es muy importante, pero no me voy a adentrar mucho en el tema porque sería importante tocarla a lo mejor en otro foro, sabemos que hay tres tipos de afectación, que son leve, severa, moderada. Y esto va a depender del tiempo que dure este proceso judicial en el que están involucrados. Obviamente, si el proceso judicial y la alienación dura poco tiempo, pues el efecto o el daño psicológico será menor o menos grave del que puede tener cuando llegamos a un proceso de 3, de 5 años, de 7 años o de 10 años, en el cual actualmente involucrada en un juicio que ya lleva 10 años, donde les quiero compartir que mi cliente ganó la custodia. Pero, ¿qué es ganar en un proceso de materia familiar cuando está la alienación parental? ¿Qué es ganar? Sí, al final se hizo, pero con una niña que acaba de cumplir 18 años y una pequeña que acaba de cumplir 16 años, que nunca ha visto a su papá en 10 años, que no sabe quién es, que no está acostumbrado a él, que no tiene sus principios, sus valores, su forma de... ¿Y qué vamos a hacer con esta niña que le están diciendo, tu papá ganó, vete a vivir con él? ¿Qué proceso de revinculación pueden generar? ¿Cuánto tiempo va a pasar para sanar esas heridas? Esas son las preguntas que nos debemos de hacer y que debemos de tener conciencia. Nosotros los abogados, pero también el sistema judicial, los jueces familiares. Por ahí tenemos un artículo importante en el Código de Procedimientos Civiles, el artículo 940, que dice que el juez familiar tiene amplias facultades durante el proceso. Y la verdad es que con la experiencia de 20 años en este tipo de juicios, les digo que es nula la participación de manera oficiosa de los jueces, o casi nula. Siempre trato de justificarlos, porque sé que tienen muchísimo trabajo, porque cada expedientes que son ingresados anualmente son exorbitantes, y porque el personal de los juzgados familiares no es el adecuado. Necesitamos, más allá de 42 jueces familiares, necesitas amplitud de gente conociendo esto. Y bueno, pues sí me permito criticar, pero de manera propositiva para solucionar este aspecto, donde no les da tiempo a los jueces de familia de poder actuar oficiosamente, revisar el expediente, deducir hay una alienación parental y tener un foco rojo para poder atender este expediente completamente diferente al de una guardia y custodia, donde no se está hablando de manipulación. Yo siempre les aconsejo a mis clientes foro que si empiezan a tener dudas de que su hijo o que en su círculo familiar esté existiendo la alienación parental, a lo mejor la gente no sabe que ese es el título, o interferencia parental, pero muchos creen que no se da durante el procedimiento del juicio, y esto no es así. La alienación o interferencia parental puede suceder desde antes de que se rompa el vínculo matrimonial, o que se acabe el concubinato, o que se acabe la ley de sociedad en convivencias. Simplemente estar viviendo juntos, la mamá o el papá ya pueden empezar a manipular la conciencia del menor. Entonces eso es un foco rojo. ¿Qué pasa cuando ya toman la decisión de involucrarse en un procedimiento judicial? Pues mi el más importante es, por favor, acudan a terapia psicológica. Por favor, vayan y háganse un peritaje en psicología de manera privada, para que vean el grado de afectación que tienen los menores, o para descartar quién es el generador de violencia familiar o de esta alienación parental. Muchas veces llegan conmigo el papá o la mamá creyendo que el otro, el contrario, es el que genera la violencia familiar, y a través de este peritaje nos damos cuenta que no es así, que en realidad generando es el mismo. Entonces me ayuda un poco a generar conciencia en ellos
de que algo están haciendo mal y poder empezar con terapias psicológicas a generar un ambiente más sano, aunque esté en proceso. Lo mismo traigo en mente en una propuesta hacia el sistema judicial, hacia las leyes, de que en el momento en que se ha ingresado un expediente donde exista la palabra legal o el juez con la presunción legal o el estudio del expediente pueda deducir que efectivamente puede estar sufriendo este menor alienación parental, pues que sean inmediatamente remitidos a la evaluación psicológica para el apoyo psicológico. Sé actualmente que nosotros tenemos algunas, adentro del SECOFAM y de la Dirección de Evaluación Psicológica, algunas alternativas de apoyo para los padres. Realmente lo hacen de manera potestativa, si quieren o no quieren, y yo considero necesario que en cuanto haya un desprendimiento de una presunción de alienación parental, no sea opcional el ir a terapia psicológica, sino sea de manera obligatoria, lo cual nos impediría que estos juicios fueran tan largos, el daño fuera a los menores de tanto impacto, y creo que el sistema judicial se quitaría muchos expedientes de manera más rápida, agilizarían los procesos. Otra de las cosas que me puse a analizar o que siempre he pensado es cómo es posible que pongan la fecha de una audiencia de menor con el juez 7 meses después de que está el escrito inicial y el auto admisorio. Si estamos hablando de alienación parental, que es la manipulación de la conciencia, pues juez, le vas a otorgar 7 meses más de alienación parental, de manipulación de conciencia, hasta que llegue nuestra fecha de... Si de por sí ya teníamos perdido un poquito la parte psicológica en ese menor desde que el padre se dio cuenta hasta que tomó la decisión para meter la demanda, y nos ponen la audiencia con tanta diferencia de meses, pues estamos o el Poder Judicial está propiciando o son coadyuvantes a esta interferencia parental o sistema o síndrome de alienación parental. Entonces, son muchos los factores que intervienen o que producen o que provocan esta interferencia parental. De pronto son los padres o los familiares, pero también está involucrado el juez de lo familiar o magistrados, donde ellos también, ya lo ha dicho la Corte, que son también los que provocan con las dilaciones procesales en dar audiencias tan lejanas que este síndrome de alienación sea recurrente y sea más grave. Y bueno, pues también hay que criticar también un poquito a mis colegas, o pues que hay mucha falta de ética profesional en profesión. Ellos son los primeros o pueden ser los primeros. La mamá o el papá ya tienen un problema emocional fuerte, o sea, ya están preocupados, ya traen mucho dolor, ya están en duelo del proceso del divorcio o separación, y es muy fácil que en ese momento emocionalmente débil sean muy susceptibles a hacer lo que me dice el abogado es lo que yo voy a hacer. No me importa mi opinión, no me importa cómo está mi hijo, yo voy a creerle al abogado y pongo mi vida y el futuro de la vida de mis hijos en manos del abogado, lo cual está completamente terrible. Debe de tener un poquito su criterio y decir, ¿será bien lo que me está aconsejando el abogado? ¿Estará mal? Pero bueno, la gente afortunadamente en algunos casos y desafortunadamente en otros, creen firmemente en lo que les dice el abogado porque creen en esa ética. ¿Y qué pasa? Inmediatamente es, señora o señor, vamos a meter una denuncia, carpeta de investigación por el delito de abuso sexual, de violación, de violencia familiar física, psicológica, de lo que sea. ¿Para qué? Pues para entorpecer el proceso, porque el código nos dice que si hay o se desprende del escrito inicial de la demanda algún tipo de violencia, pues efectivamente en casos que realmente lo necesiten, pues no puede poner en riesgo la integridad ni física ni psicológica del menor si hay algún dicho en la demanda de que efectivamente esté siendo violentado ese menor. Hay que proteger el interés superior de él. Pero los jueces, los magistrados con tantos años de experiencia saben perfectamente que el 80-90% son falsas. Lo único que hacen los abogados es meten la carpeta de investigación,
y nunca más van ni ratifican, nunca se presentan las audiencias, no hay vinculaciones a procesos, pero estuvo la disque presunción, aunque sea bajo protesta de decir, de ese delito. Entonces, pues sí es una crítica a colegas con falta de ética o que lo único que están haciendo es dilatar el proceso por estrategia jurídica de permanecer el menor con su cliente, o también, ¿por qué no?, por una estrategia personal económica de seguir generando estos recursos a favor de su despacho. Entonces, si se dan cuenta, pues hay muchos factores que entorpecen el proceso con muchas personas involucradas que contribuyen al síndrome de alienación parental. Entonces, aquí hay que ponernos a pensar y buscar propuestas para evitar que estas cuestiones se den. Por eso mencioné hace rato inmediata, en verdad de manera inmediata, cuando se desprenda de este escrito inicial o de la contestación de que el menor está siendo alienado. Creo que daríamos un paso cuántico increíble y rápido en este factor de ya tener apoyo psicológico desde que inicie el proceso. Ahora bien, la otra, por favor, pedirles a las autoridades, a los jueces, yo sé que su agenda está saturada y más ahorita con el COVID, esto está siendo tremendo, el acceso a la justicia ya no está siendo pronta así de por sí. Que la situación de dilación procesal. Entonces, pedir también o ver esta cuestión de modificación en que las audiencias de menor, no estoy diciendo las audiencias de ley, las audiencias de menor sean de manera inmediata para seguir evitando que el lapso del tiempo, que en el transcurso del tiempo se esté psicológico de manipulación tan grave a los menores. Ahora, a muchos abogados se les olvida que existe el protocolo de actuaciones de jueces familiares que están involucrados los menores, niñas, niños y adolescentes. Este protocolo de veras debería de ser seguido al pie de la letra. Para eso existe, para eso se creó. Y ahí claramente dice, debe de grabarse las audiencias de los menores con los jueces. ¿Para qué o por qué? Pues los motivos, y uno muy importante es para dejar de revictimizar al menor en otras etapas procesales, como puede ser en la apelación, cuando los magistrados conozcan de esta, ¿no? Sí, es una parte importante donde yo creo que se vincula la psicología con el proceso jurídico, que tenemos la psicología jurídica forense. Si tenemos ya esta apertura del sistema digital y más ahora con el COVID que nos vino a revolucionar y que todo lo podemos hacer a través de estos medios, ¿por qué no forzosamente estar videograbando al menor? ¿Para qué? Para ver reacciones corporales, para ver reacciones dentro de lo corporal, facial, sus ojitos, movimientos de las manos, si se muerden las uñas, si está buscando y volteando a ver la aceptación del papá o la mamá o la nana o alguien. Creo que ese video, aparte de que lo vean los superiores en la sala para evitar que el pequeño vuelva a ir a una audiencia de menor con un magistrado, pueden ser remitidos también estos videos al SECOFAM, a la Dirección de Evaluación Psicológica, para que den su opinión ellos, conocedores de la materia, de qué opinan, así como en la cámara de GESEL que está en el centro de convivencias, pues ellos tienen el video y pueden opinar si creen que a través de lo que verbalizó el menor o de sus movimientos pueda presuntamente estar siendo alienado. Yo sé que la alienación parental solamente es a través del dictamen psicológico, pero si unimos el video, expresión facial, corporal, verbal, más el resultado que tenemos en el peritaje, pues vamos a tener mayor certeza de una sentencia de veras allegada, de los elementos realmente convincentes para el juzgador, y que cuando sean impugnados para seguir produciendo esta dilación procesal, pues bueno, ya tenga un mejor capítulo de pruebas y más reforzados, pues porque entiendo que para las autoridades y magistrados también es difícil porque no tuvieron al menor. Ahora, lo que en la práctica me he dado cuenta,
es que el protocolo dice que los menores deberán de ser llamados antes de la audiencia para quitarle muchos temores que produce el simple hecho de estar con alguien completamente desconocido. Si de por sí el niño está siendo alienado parentalmente, está manipulado, puede que no haya visto al papá o a la mamá en meses o en años, sabe que hay un ambiente hostil entre ellos dos, vas a ir a comparecer y a decir, di que tú quieres vivir conmigo, di que esto, bueno, pues el niño tiene un estrés impresionante. Y ahora someterlo a alguien que llega y que no lo conoce y que se siente y que le dice, empieza a hablar de esto y eso, creo que es inhumano y que se están violando los derechos fundamentales de ese menor. No es lo mismo que un día previo lo puedan llevar a conocer las instalaciones, a generar empatía con el juez, a platicar en dónde va a estar sentado, lo que va a quitar muchísima tensión. De hecho, yo lo hago con mis clientes. Hay muchos que tienen una ansiedad impresionante y yo les digo, si gustan, bueno, antes de la pandemia que podían accesar mayor gente, pues si gustan acompañarme, ven cómo es un juzgado físicamente, si tengo audiencia pueden ver cómo la estoy desarrollando. En verdad el nivel de ansiedad y de estrés baja muchísimo. Si yo lo hago con los adultos, con los testigos, complican con los menores. ¿Cómo no hacer caso a este protocolo? ¿Cómo no generar empatía? Creo que ahí está muy bonita la ley, están muy bonitos los protocolos, pero en verdad creo que nos falta mucho porque se aplique verdaderamente pro de ese interés superior de los menores, ¿no? Generar un poquito, platicábamos antes del Zoom, de generar un poquito o mucho de sensibilidad en estos procesos. No estamos litigando un asunto de arrendamiento, no es un juicio hipario, no estamos peleando por algo material, estamos peleando por lo más importante, que son los menores de la infancia, que son el futuro de la sociedad de México y que deberíamos de tener programas de prevención de alienación parental. Deberíamos de tener programas preventivos y no estar buscando las soluciones a algo que ya fue evidente o que ya está siendo materializado por la sociedad en México. Hay muchos que podríamos hacer de manera preventiva porque mucha gente ni siquiera sabe que está viviendo eso. No, se cree que es normal, dependiendo del estatus social, de la comunicación que tengan o la acceso a los medios, ni siquiera saben que eso se llama violencia familiar. De pronto es como muy preocupante el cambio en las leyes de si existe en el Código Civil el síndrome de alienación parental. No le podemos poner el síndrome porque es una cuestión científica. Yo le digo, en verdad, no se preocupen por eso. Al fin y al cabo se llama violencia familiar aquí y en otros países, y la violencia familiar es la que tenemos que atacar desde el punto de vista psicológico, y no hay que ponerle, para mí el título es tan irrelevante como siempre lo menciono y pongo entre paréntesis violencia familiar. Si tú, juzgador, no me quieres hacer caso porque no le podemos llamar en otras entidades federativas, sí existe como tal síndrome de alienación parental, pero aquí no. No te preocupes, nos vamos por la violencia familiar, pero siempre escribo para que sea un poquito, un punto o un foco rojo en esta situación que hablar. Entonces, pues creo, Ignacio, que seguramente tú apoyarás esto, pues que somos muchas personas las que están involucradas en estos procesos, que podemos hacer muchas cosas para evitar que esto se siga dando, ¿no? Evitar el, por supuesto, hacer de que puede existir la sustracción de menores, por ejemplo, que es muy habitual, cambian de residencia de la Ciudad de México, un ejemplo, a Tijuana, con el objetivo de generar la alienación parental. Pero antes, pues como no había salido del territorio mexicano, pues no había sustracción, solo la internacional. Sí, pero el hecho de que te lo lleves a Tijuana y la persona no tenga recursos económicos, pues ya es como habértelo llevado a otro país o llevártelo a otro continente. La capacidad económica impide el poderse desplazar a ver a su hijo, ¿no? Entonces, hay muchos aristas, hay muchas áreas de oportunidad que podemos atender, como esta parte legislativa que se modificó favorablemente. Bueno, si se va a lo mejor a Toluca, no importa, Cuernavaca, pero bueno, si vamos a hablar de Chihuahua, vamos a hablar
de Chiapas, vamos, bueno, pues que también se ha penado, ¿no? No se puede cambiar al menor de residencia sin la aprobación de quienes ejercen la patria potestad. ¿Y quién la ejerce? Pues el papá y la mamá. Y ellos, las madres sobre todo, y lo hablo desde la raíz del conocimiento psicológico, cosifican a sus hijos porque creen que como nacieron de su cuerpo, son propiedad de ellas nada más, cuando sin la participación del hombre no hubieran podido procrear. Entonces, se les olvida que todos los derechos y obligaciones son tanto de la madre como del padre, y no puede deliberar o él deliberadamente cambiar de Estado de la República Mexicana, y entonces ahí vienen los conflictos de competencias territoriales antes de que el menor tenga fijado un domicilio por 6 meses. ¿A dónde llevó el? Luego abogados que no saben lo llevan en la Ciudad de México, pero también lo llevan en Tijuana, y entonces ahí va pasando el tiempo mientras las autoridades deciden dónde es la competencia territorial y se sigue generando la alienación parental. Y pues ya cuando llegamos a una audiencia de menor de 2 años, pues el menor en verdad ya está sumamente alienado y ya va a ser un proceso bien complicado para que acudan al centro de convivencias familiares, un área súper importante que estamos teniendo con la directora Mariana Ortiz, de pronto muchas áreas de mejoría, hablando de áreas verdes muy grandes para llevar estas convivencias en Chapultepec, ya no limita una estructura física que de pronto es muy hostil para los niños. La verdad es que veo grandes avances, pero creo que necesitamos más fuerza para estos grandes movimientos o modificaciones que nosotros como abogados proponerlos a través de esta gran barra que tenemos, de proponer estos grandes cambios para ayudar a los menores, porque es terrible lo que está pasando. Recordarán el caso muy sonado que lo hemos estudiado aquí, ¿no?, de Mireya, el caso de San Jerónimo, donde ahí el gran problema fue los peritajes en psicología. Fueron diversos peritajes en psicología por parte de la Procuraduría, por parte del DIF, por parte del INCIFO, por parte de SECOFAM, donde al final habían peritajes en psicología contradictorios. Y no debemos de olvidar que la psicología no es una ciencia exacta. Entonces pueden hacer peritaje en psicología un día y salir normal, y un mal día esa misma persona sale alterado del peritaje. Entonces, ¿qué hacer? En verdad, ponemos, o los jueces de lo familiar determinan una custodia a través de un peritaje, ser muy cambiable, muy modificable, y al final lo que produjo ya una mamá con un grado de afectación, con un gran grado de enfermedad manipulando a sus menores, pues realmente decide que lo mejor es quitarse la vida junto con sus hijos. Eso no lo podemos permitir. Eso es un gran error por parte de trabajadores, de abogados, del sistema mismo judicial. Entonces debe de ser un parteaguas para modificarse muchas cosas y generar conciencia en los abogados para realmente actuar con gran ética, pensando en el interés superior de los menores. Yo siempre digo que mis clientes son los niños, y que haré todo porque se haga justicia en pro de ellos. Si quieres comentar algo, Ignacio, quieres hablar de algún otro tema, yo me la podría pasar aquí hablando horas y horas de todas mis propuestas, de todas las cosas que quisiera cambiar, de todo lo que tengo ganas de modificar en pro de que esto se solucione. Pero bueno, contribuimos a través de la asociación, a través de la barra, de la fundación, pues muchos granos de arena para mejorar este sistema y evitar este síndrome de alienación parental, o llamado interferencia o violencia, es lo mismo. Ya, muy bien. Oye, Valeria, el SECOFAM, el Centro de Convivencia Familiar, entonces, ¿sí estás viendo tú que es un medio efectivo? Digo, olvidémonos ahorita de época COVID, porque pues en el mejor de los casos, en ocasiones están haciendo la convivencia vía Zoom. Pero cuando está haciendo y supongo que en los próximos meses ya regresaremos a un sistema presencial.
lo que es el centro de convivencia familiar, ¿sí está siendo un medio efectivo para lograr la revinculación de los niños con sus progenitores? Qué buena pregunta, Ignacio, súper interesante. Y por supuesto, contestándola antes de la pandemia. Ahorita no funcionan ni las videollamadas, ni... No. Ahorita estamos como muy mal en ese aspecto. Pensando en antes de la pandemia y a mis inicios hace 20 años de litigar en materia familiar, si lo pongo a una de hace 20 años actualmente, claro que ha mejorado muchísimo. De entrada, las instalaciones eran casi nulas, eran tristes, ya sabes, ahí en Río, ya se me olvidó la calle, pero por ahí estaba el Sentencias, tuve muchas oportunidades de accesar, tenía lo elemental, y bueno, pero a diferencia de hace 20 años que empecé ahorita, de ver las estructuras de Avenida Niños Héroes, donde creo que desde que un ambiente amigable para los niños, con muchos colores, con muchos juguetes, dibujos, la cámara de Gesell me parece fabulosa, me parece un gran avance, aplaudo mucho esta parte y también aplaudo el programa que tiene Mariana, las intenciones, le quisiera yo llamar así, que tienen Mariana, que tienen Aline, de un programa que en verdad cuando lo escucho y lo leo digo, claro, lamentablemente lo mismo que las leyes, siento yo que es lo que perjudica, porque no hay una manera coercitiva o no obliga o no pena la inasistencia de los padres. Lo dejan a potestad del juez de lo familiar, si quiere las 10 sesiones a partir de esta fecha de cómo mejorar los recursos paternales o maternales en la crianza de los menores. No acudió después de las 10 sesiones, imagínate cuánto tiempo tarda para que giren el oficio y decir, es que no acudió. Entonces, juez, mándele una pena. Bueno, pues tantos días de salario. Pues las personas que tienen los recursos económicos y que no les importa, pues van a seguir pagando sus multas y sus multas y sus multas y ya pasaron meses y meses y pues no, ahí es donde que creo que es un buen proyecto el que tienen, pero que si no va de la mano de una buena ley, pues por más de que el juez quiera y el SECOFAM tenga grandes proyectos, mientras no se modifique la ley, pues va a seguir siendo una parte no productiva o no funcional. Pero el programa a mí me parece fabuloso, las instalaciones me parecen, el proyecto de Chapultepec y de las otras áreas al aire libre me parece súper sano para los menores. Solo falta una modificación para que esto se haga valer de manera obligatoria y que ellos vayan. Ahora con la mediación familiar, pues lamentablemente tenemos un gran proyecto de conciencia, de evitarse pagos honorarios a abogados, procesos emocionalmente difíciles, pero pues la gente no está concientizada a que la mediación familiar es un gran avance, un gran proyecto, una gran cosa que el gobierno les ayuda y simplemente lo que hacen es me voy a juicio. Entonces creo que es un poquito de falta de sensibilidad de los ciudadanos y que no hay una ley efectiva, que se necesita modificar, necesita haber reformas para que las cumplan. Pero el proyecto a mí en lo personal se me hace un gran proyecto por parte de SECOFAM. Ya. Sí, que de hecho en la materia de mediación todavía tenemos grandes retos. Comenzó con un impulso tremendo en el Centro de Justicia Alternativa junto con los mediadores privados. Últimamente ha quedado un poquito, hombre, si no abandonado, sí estamos últimamente rezagados. Por ejemplo, no se están recertificando, no están habiendo los exámenes de recertificación a los mediadores durante todo el periodo COVID y entonces nos estamos quedando sin mediadores privados certificados. Y eso redunda en una mayor carga del tribunal. Y también, y en ocasiones hay algunos juzgados que todavía no entienden el alcance y la importancia de la mediación, incluso, digo, no solo del Centro
de justicia alternativa, sino de los mediadores privados. En ocasiones me tocan prevenciones sobre los convenios en mediación familiar, que es todo un reto que tenemos también en los juzgados de oralidad familiar, que es un gran reto que seguramente lo platicaremos en otra ocasión. Pero te quería preguntar, oye, la revinculación, este proceso para revincular al menor con sus padres, después de que hubo este envenenamiento, este golpeteo, tu papá no te quiere, tu papá ya tiene una nueva pareja, tu papá tiene nuevos hijos, tu mamá no viene a verte porque ya no le importas, tu mamá ya se casó, este envenenamiento cotidiano que va habiendo en muchas ocasiones de un progenitor hacia el menor, y que cuando el juez lo detecta, como nos mencionabas tú, que este grado de afectación puede ser moderado, puede ser medio o puede ser grave. En tu experiencia, el proceso de revinculación, ¿cómo se está dando? ¿Cuáles son las medidas que realmente los jueces están implementando y que sean unas medidas, o cómo le hacemos para que sean medidas eficaces y que logremos esta revinculación de hijos con el padre o con la madre? Claro, Ignacio, qué buena pregunta. Yo siento que este proceso de revinculación es también que fuera algo ni siquiera con sentencias, ¿no? Ahora que ya están habiendo sentencias de modificaciones de custodia en virtud de haber ejercido alienación parental, entonces ya estamos hablando de esta nueva modalidad tan atinada de... Anteriormente las sentencias decían cambio de guardia y custodia y se ejecuta la sentencia y tienen 5 días para entregar al menor. No, espérense, o sea, ¿qué pasa con el interés superior del menor? ¿Qué pasa con la psicología del menor? Tiene que ser paulatinamente, porque si no de por sí ya el daño que se le había generado con tantos años de alienación parental, de esta manipulación de conciencia, ahora vete con ese papá que es el malo o esa mamá que es el malo que te dijeron durante muchos años que es un ogro, muy malo, que te violó, que te abusó sexualmente. Era increíble que eso pasara, ¿no? Entonces, afortunadamente ya se está hablando de este proceso de revinculación. Es también un protocolo por parte de la Dirección de Evaluación Psicológica del CECOFAM, donde la menor o el menor o los hermanos, en caso de que sean varios, tienen que acudir previamente a que se ejecute esa sentencia un periodo determinado de sesiones a esta área en específico, a empezar a enseñarles que ese papá o esa mamá no era como se la habían pintado, ¿no? Entonces, hay un número determinado de sesiones, son 10. A mí me parece que no podría determinarse de manera igualitaria para todos, ya que como hay 3 niveles de alienación parental o de afectación en la alienación parental, pues si es leve, a lo mejor 10 está bien, pero ¿qué tal que es severa? Pues seguramente no, con 10 sesiones no va a aceptar al papá o no van a poder revincularse. Creo que eso lo deberían de determinar, depende de la situación o el grado de afectación que fueron los resultados de los peritajes en psicología, y ampliar el periodo de terapia individual para el menor que fue alienado, evidentemente también a los padres involucrados, uno, para que el que generó la alienación parental deje de ejercerla, porque puede ser que aunque le cambien la guardia y la custodia en los breves, y no puede ser, perdón, en la actualidad lo he visto con clientes míos, pues ya le quitaron la custodia y en verdad el papá o la mamá no generaron conciencia, y en los pocos días que les dan de régimen de visita siguen generando el síndrome de alienación parental. Entonces, evidentemente, ellos necesitan también terapia para cambiar esto y aprender a hablar bien del papá o de la mamá. Entonces, para que sean eficaces, como es tu pregunta, que sí debe de ser determinado dependiendo el caso y la gravedad de esta alienación parental, el número de sesiones privadas para el menor en terapia individual y posteriormente en terapia de familia junto con todos los involucrados,
debe ser solamente con el papá que fue alienado, que recibió la separación de su hijo o los malos tratos porque la otra mamá o el papá generó la alienación parental. Y pues sí debe de ser de grado pues las convivencias dentro del centro de convivencias familiares para que el trabajador social que esté asignado a la supervisión del mismo esté anotando qué tanto está haciendo la resistencia del menor a convivir con el padre alienado, y en esos criterios o lo que van anotando seguir reforzando esas terapias hasta que se pueda llegar a que el régimen de visita sea entrega-recepción por periodos de lapsos de meses. Podemos hablar 3 meses de terapia, 3 meses de una convivencia o 4 meses dentro del centro de convivencias familiar y posteriormente aperturarse un día solos, irse y entrega-recepción hasta que se pueda liberar la situación de, pues ahora te vas un periodo de vacaciones y ya que estuviste en periodo de vacaciones, ahora sí, hasta dentro de 8 meses, te hace la ejecución del convenio y te entregan ya con el otro padre custodio. Creo que eso sería lo que psicológicamente debería de ser adecuado, pero dependiendo mucho de la afectación de ese pequeño. Oye, y el padre, o bueno, el progenitor alienador, ese que estuvo envenenando todo el tiempo, que solo pensó en sí mismo, y que claro, normalmente está convencido de que tiene la razón. Vaya, Gracias. En forma dolosa no, no es usual que esté envenenando al hijo con conciencia de que le genera un daño. Normalmente está convencido de que tiene la razón. Este progenitor o progenitora alienador, manipulador, ¿qué sanciones está viendo? Sobre todo en un daño severo. Si fuera solamente el comenzar a hablar mal del otro progenitor, bueno, como puede resolverse en una forma más sencilla, pues el daño no es tanto. Pero en un daño severo, en donde hay, por ejemplo, este rechazo total en los primeros meses del hijo hacia el progenitor, ¿qué sanciones debería de haber o qué sanciones están aplicando a este progenitor, progenitora alienador? Claro que sí, súper buena pregunta, Ignacio. De lo que yo me he dado cuenta cuando han sido casos severos o medianos tendientes a una alienación parental severa, evidentemente es el cambio de guardia y custodia a favor del papá que fue alienado y pérdida de la patria potestad o suspensión de la patria potestad, dependiendo de... evidentemente, dependiendo de la situación, si esta persona o el papá alienador empezó inmediatamente, yo les sugiero, cuando me he dado cuenta que han sido mis clientes los que han alienado, porque muchas veces te mienten, te das cuenta durante el proceso que no era como te decían. Yo luego les digo que se metan a estas terapias psicológicas, de preferencia en el sistema del sector salud, para que sea mejor acreditable que están en rehabilitación. He tenido sentencias donde claramente se establece que en los resolutivos que de no estar acreditadas las terapias psicológicas que tomó el padre que generó la alienación parental, no va a haber un régimen de visitas con el que fue alienado. Y creo que es muy sano para evitar lo que comenté hace ratito. En los pocos o muchos días que tengan de régimen de visita, en vez de tener una sana convivencia, van a seguir hablando de esa alienación parental, pues entonces no lo vas a ver. Pero también ahí es bien porque cuál va a ser ahora el impacto psicológico del impedimento de ver al otro papá que le va a faltar. Entonces, las cuestiones jurídicas que he visto es cambio de guardia y custodia, pérdida de la patria potestad o suspensión de la patria potestad en materia y en materia penal, pues bueno, cuando hay vinculación a proceso, pues evidentemente tienen que pagar económicamente como resarcir los daños. Hacen el equivalente a las costas por terapia psicológica, lo que he visto, ¿no? 26,000 pesos lo que les va a llevar de pagar terapias psicológicas para el papá alienado o la mamá, más los hijos. Ese es el grado de situaciones que he visto que son condenatorias para el que ejerció esa alienación parental.
Muy bien. Oye, y entonces los jueces tienen un gran reto, el Centro de Convivencia Familiar también tiene un gran reto en esta materia. Tenemos que profundizar muchísimo todavía en hacer palpable este interés superior del menor que está plasmado en todos los ordenamientos legales, se utiliza en todas las resoluciones, pero necesitamos una aplicación efectiva en el día a día, en cada audiencia, en cada acuerdo, en cada resolución de los jueces. Y posiblemente ese sea el gran reto que tenemos, que no solo esté en la retórica, sino que esté en cuestiones prácticas aterrizado a la realidad. Oye, Así pues, es, Ignacio, de nada nos sirve tener unas leyes muy bonitas que nos generan muchas posibilidades cuando en la práctica no lo vemos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Necesitamos que en la práctica sean efectivas. Muy bien. Oye, pues Valeria, nos dejas muchos puntos de reflexión. Esta tarea que le corresponde a los jueces, la tarea y los proyectos del Centro de Convivencia Familiar, nos dejas grandes pendientes a los abogados que tenemos que velar mucho más por por cuidar a los menores y cuidarlos en la práctica, y también pues a los padres y a las madres sobre que deben de tener muy focalizado este envenenamiento, este hablar mal del otro progenitor. A los hijos este envenenamiento les termina generando un daño necesariamente. En ocasiones se mostrará de inmediato, en ocasiones pasará en un tiempo, se revelará en la adolescencia o al cabo de algunos años, pero sin duda, pues este daño está presente. Y pues nos dejas puntos muy importantes para analizar, y seguramente que lo revisaremos en otra de las sesiones. Y pues, licenciada Valeria Ortiz Rubio Anzorena, te agradecemos mucho esta plática a nombre de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Te extendemos nuestro agradecimiento, y te haremos llegar desde luego pues el agradecimiento por escrito en la constancia que solemos entregar a nuestros ponentes. Y pues te agradecemos nuevamente mucho, y agradezco a la licenciada Laura América Huizar Pico, que fue la encargada de organizar esta sesión, y sobre todo a nuestro público asistente, barristas, público en general, estudiantes. Les agradecemos mucho su presencia y estén pendientes para la próxima sesión, que continuaremos platicando de estos aspectos en materia familiar, tanto de fondo como procesales, para difundir la cultura jurídica en materia familiar. Muchas gracias a todos y a seguirnos cuidando. Gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Un placer.